Buenas, aquí estamos de nuevo en un sitio precioso. Ahora lo van a ver todos ustedes porque vamos a dar imágenes sobre el sitio. Estamos con un personaje de mucho peso, nunca mejor dicho, de pesos pesados, o sea, refiriéndose pues, a un deporte que todo el mundo lo conocemos, sobre todo a nivel de Euskadi. Sin más le vas a hablar, pues Iñaki Peruena, es un placer estar contigo y el sitio que nos has traído tan bajo. Decirte, Iñaki, que gracias por... Estamos en Leiza, un pueblo ya conocido por ustedes, que ya he hecho alguna entrevistilla por aquí. Si se acuerdan, a Barriola y a Bengoechea también estuvimos por aquí. Y decirle, Iñaki, pues eso, que en el deporte este, pues que igual lo conocemos, lo que es todos los vascos y a nivel Euskadi, y qué impresión tiene él, por ejemplo, a nivel estatal, este deporte que si es tan conocido, si tiene tanto carisma o... Bueno, el deporte vasco es un deporte, la palabra lo dice, deporte vasco, ¿no? Lo que pasa es que pues en un momento el deporte autóctono, rural, vasco, pues llama la atención. Y en un momento determinado, cuando yo llegué a la cifra mítica de los 300 kilos, pues los medios de comunicación a nivel de Estado español, a nivel de Europa o América, sobre todo programas que seguían deportes de fuerza y tal, pues repararon en ello y tuvo su repercusión, efectivamente. Sí, es verdad que ya se intentó, bueno, se trajo aquí a Donosti, quiero recordar, ¿no? Se trajo como una exhibición o campeonato del mundo de forzudos o algo, y a ti te invitaron y no quisiste participar, ¿verdad? Vamos a ver. Cuéntanos eso, porque No, sí quedó la bueno, cosa de tus seguidores, de decir, joder, ¿cómo Iñaki? Bueno, perdona un momento. Sí. Yo, para empezar, soy una rijasotzale, no soy un forzudo. Y esa prueba lo hacía la BBC, creo que lo hace anualmente. Y entonces es un show. Yo llevo toda una vida levantando piedras, empecé de chaval. Mi vocación, mi creo, filosofía era levantar piedras. Cuando me inicié en el levantamiento de piedras me propusieron empezar en la halterofilia. Yo decía que mi verdadera obligación era darle pues, un poco de categoría al deporte que estaba practicando y que mi auténtica olimpiada era pues, levantar las piedras de pueblo en pueblo, ¿no? Lógicamente yo no voy por la vida de forzudo, nunca he ido así. Ahí están las piedras, aquí están, sobre todo aquí, las piedras que he levantado. Si alguien quiere probarlas, por supuesto, mi invitación, pero yo no puedo ir por la vida, no sé, de alguna manera ofreciéndome como un forzudo, ¿no? Y efectivamente aquel festival era de forzudos, allí estuvieron y punto. Porque el levantamiento de piedra, ¿qué requiere más igual? ¿La fuerza o mucho más técnica quizás? Requiere porque igual hay gente muy forzuda que sería capaz de levantar una piedra, pero igual... subir a lo que es al hombro, pues igual lo puede levantar más, igual tiene más fuerza que tú de levantarlo igual hasta aquí, pero luego igual el paso difícil es hasta aquí, ¿no? Que eso sí refiere mucha técnica, ¿no? Digo yo, que soy Bien, experto lo has dicho tú, efectivamente. Vamos a ver, para levantar piedras hay que querer levantarlas. Es un deporte de minorías. Levantando piedras, no vas a si pretendes ser muy conocido pues, a nivel nacional o internacional o como mundial, tienes que coger otros caminos. Esto es vocacional, esto es, pues bueno, el levantamiento de piedra, en mi caso al menos, es pues, una manera de vivir la vida, una manera de entender Euskal Herria, y yo he ido por ese camino, ¿no? Siguiéndonos a lo deportivo, pues tú tienes que tener unas condiciones físicas si quieres levantar muchos kilos. Levantar piedras lo puede hacer cualquiera, piedras pequeñas. Para levantar un determinado kilaje requiere una genética, un entrenamiento, una vocación, años de preparación y fruto de todo eso a lo mejor pues llegas a hacer levantamientos de nivel, pues no sé, relativamente fuerte, ¿no? Mucho entrenamiento también. Lógicamente, como en todos los deportes. Parece ser que este deporte igual con comerte pues, al día 2 kilos de carne es suficiente, ¿no? Comer Vamos, buena vamos chuleta, a ver, eso es lo que se entendía antiguamente. Pero me estás haciendo una pregunta que se hacía hace años y que hoy en día ya no tiene sentido el hacerla, ¿no? Por eso te por suerte ya creo que se nos considera deportistas
y hace unos poquitos años cuando te venía un periodista, a mí se me ha preguntado muchas veces, el periodista venía con esa intención de hacerte la pregunta. Precisamente todo esto que tengo aquí es para, de alguna manera, de una puñetera vez, a ver si se rompe ese mito del forzudo, del chuletón y demás, ¿no? Si por chuletones sería, en las sociedades gastronómicas que hay en nuestra tierra habría muchos forzudos, ¿no? Muchos levantadores de piedra, claro. No, hombre, no. Hoy en día somos deportistas y como tales tenemos una preparación, un seguimiento nutricional. Pues hoy en día, además, es que cualquiera que se interese hacer el deporte con seriedad, basta que vaya a una biblioteca y que compre un libro, hay cursos de preparación física y demás. Y si tú practicas un deporte de resistencia, te alimentas como tal. Y si practicas un deporte de potencia, te alimentas como tal. Pero requiere o sea, alimentarse igual tan estrictamente como se puede alimentar, por ejemplo, pues un futbolista, que igual no requiere... Te he dicho que es un deporte de potencia y todo depende del nivel de exigencia que tú quieras hacer. Sí, pero... Si tú haces en plan aficionado, pero el fin de semana quieres levantar unas piedras, lo puedes hacer en plan aficionado. Pero si tu meta es superarte año a año, como yo lo he hecho durante muchos años, como lo está haciendo mi hijo, que empezó a levantar piedras siendo un niño y en la actualidad pues está en los 300 kilos, eso requiere un trabajo continuado de muchos años, muy serio, muy meticuloso, y en ese trabajo serio y meticuloso está el entrenamiento físico y la nutrición también. No puedes permitirte andar con descuidos, tienes que hacerlo muy seriamente. Tiene que ser muy severo, ¿no? Pues claro que sí, hombre, claro que sí. O sea, que no solamente es lo que la gente mayor que nos ve, porque igual no sabe mucho de nutrición. No, la gente mayor sabe bastante más que nosotros, que últimamente la nutrición la estamos dejando y comemos mucha basura. Sí. Nuestros antepasados se alimentaban bastante mejor que nosotros. Bastante mejor, chorizo, bueno, se alimentaba bien y se hacía una vida mucho más sana que ahora, por desgracia. Pero sí es verdad, Iñaki, pues, joder, eso no me digas que no, que sí se trata pues, de típicos morroscos, igual que llaman nosotros. Joder, pues, es que para levantar piedras es un morrosco, porque yo no veo levantando piedra quizás a un tío delgado que pese 60 kilos. Sí, hombre, sí. Levantando. El mayor récord de levantamiento de piedra lo tiene un chaval de 66 kilos que triplicó su peso corporal, aquí, en Guipúzcoa. Triplicó su peso corporal. Hay levantamiento. Hoy en día, el que conoce un poquito el levantamiento de piedra, no solamente de lo lejos del típico chascarrillo, del forzudo y tal, y tiene una lesión un poquito ligera, pues ese no se entera. Pero el que realmente hoy sigue el levantamiento de piedra, pues tenemos un abanico de levantamiento de potencia, de velocidad, de resistencia, de pesos comparados, y vuelvo a repetirte, el récord para mí más impresionante lo tiene el levantador Sáizar, que con 66 kilos levantó una piedra de 200 kilos, no sé si realizó 3 alzadas. Bueno, vamos a ver que aquí un poquito, para que ustedes sepan, pues los logros deportivos de Iñaki, pues, y él me rectifica si en alguno me dejo, ¿no? Como levantador de piedras, es durante un récord de 1000 levantamientos de perdona un momento, ya te veía la hoja. Eso es una información que se metió en un momento puntual que está sin actualizar. Yo hace 10 años levanté la piedra de 100 kilos, 1000 alzadas, como tío de Goenkale. Más tarde lo levanté 1313 veces y el último intento fue hace 7 años de levantarla 1700 veces. Esto es una información que estaba en un momento. Bueno, esa no rectifica, por eso te lo estoy leyendo para que tú... No, pero pero... Y luego sí pone que en el 90... levantáis el récord de una piedra de 315 kilos. Se ha vuelto a superar. Sí, levanté 320. Entonces, esta información que tenemos es... No, pues es una información que estaba ahí, pero que no está actualizada. Pues hay que actualizar, hay que ponerse al día. Claro, por eso puede ser. Pero, hombre, pero siendo de aquí, de casa, y me vengas a hacer la entrevista, tú tenías que haber estado actualizado y no venir con esa Bueno, pero yo podría ser un poco más zorro de preguntarte primero. No. Pero sabes lo bonito que queda, que tú me rectifiques y que me dejes mal. No, bonito no, pero hombre, y lo bonito que queda, que el que te venga a hacer la entrevista se haya preocupado de interesarse por sus récords y buscar y actualizarlos y saber esa información, te queda muy bonito. Es que yo igual te he preguntado otras cosas, igual que me interesa más de tu vida, porque tu vida personal, ya sabemos, como todos ustedes saben, él solamente no se ha dedicado al levantamiento de piedra. Es un tío, pues fíjate, pues actor, poeta, Berchodari, y dentro de todo, encima, como que lo haces muy bien. O sea, yo te he visto, pero hay gente que te ha seguido más interesadamente y me han dicho que eres muy bueno en todo. Como actor encima... Oye, ni soy muy bueno en todo y me habrás visto como Bersolari, no me habrás visto, a lo mejor me has oído, pero ver no. Bueno, yo de alguna manera, vuelvo a repetirte, quería romper ese tópico del morrosco que levanta sus piedrotes, que come sus chuletones y poco más. Y bueno, pues yo, y como yo, el resto de la gente que practicamos el deporte rural, tenemos una vida y dentro de esas vidas, pues cada uno tiene sus vocaciones, sus aficiones, sus cosas. Y
en un momento a mí me propusieron desde el Euskal Telebista, pues, ¿quieres presentar un programa? Pues venga, pues lo voy a intentar. Si vosotros os atrevéis a proponérmelo, yo lo pruebo. Luego, pues en los últimos años en la televisión, el boom de que personas que sean conocidas en un ámbito que no sea el propio de la interpretación, se les ha invitado y a mí también. Y dije, bueno, pues si vosotros creéis que puedo hacer algo, ahí voy. Y bueno, entré en la serie, tengo que agradecer porque después del trabajo de 14 años que llevo en la serie, he aprendido a saber lo que es la interpretación, lo intento hacer lo mejor posible, cada uno lo hace a su manera, hay grandes actores y yo trato de cumplir con mi trabajo. Y soy feliz de estar en un ambiente distinto al de las piedras, distinto a la ganadería y la carnicería, y de alguna manera mi vida pues, se enriquece por estar en ambientes tan distintos como puede ser un plató de televisión, como puede ser este caserío con las piedras y los entrenamientos con mi hijo en este momento. Como todos saben, pues él trabaja y ha trabajado mucho durante 14 años en la serie Goenkale. Sí es verdad que es una serie de éxito total y tú aportas tu granito. Es difícil estar en una serie, o sea, ser actor, aprenderte el guión, estar a la altura de grandes actores que han hecho interpretación, que tú en tu caso pues no vienes del mundo del cine, ni del teatro, ni nada. Es muy difícil, o te has adaptado fácil. Eso de la interpretación, tú tienes un guión, te lo aprendes y allí delante de las cámaras tratas de interpretar ese guión. Luego, el que lo hagas bien o mal, es como... bueno, si lo harías mal te hubieran echado ya, ¿no? Bueno, pues no sé. Pienso que tan mal no lo haré, pero ni tan bien. Hombre, bueno, tampoco, pues intento... Tampoco queremos que seas Marlon Brando, pero ya. por lo menos... Pero bueno, pues vuelvo a repetirte. He trabajado con mucha gente que son grandes actores y junto con ellos, pues a lo mejor pues, he aprendido un poquito a cumplir... y no pretendo nada más. Yo no pretendo ser actor, pero sí he tenido la suerte de conocer ese oficio de actor, de trabajar con gente que lo hace muy bien y de seguir la serie. Y yo agradezco a la serie pues, de que me tenga ahí, en mi rincón, un poquito solo, porque cuando yo entré en la serie, entré con un personaje que era empresario, enviudó, los hijos se le fueron, fui el primer alcalde de Arralde, juez de paz, he montado un gimnasio, tengo un chiringuito, un empresario, hice una sociedad cooperativa, es un culebrón y como tal, con los 3.000 capítulos que se van a grabar dentro de muy poquito, pues fíjate, lo que da para mucho. ¿Y tú te crees más reconocido por este deporte que has practicado toda tu vida? Bueno, y seguirás practicando como hobby, ya no a nivel, digamos, de competición. Pero sí te crees igual más reconocido ahora por salir en el mundo de la comunicación, en la televisión, que la gente te reconoce más. Eso tienes que ver, porque claro, ¿cuánta gente a ti, pues sí ha oído hablar de ti pues, y te ha visto? Pero mucha gente quizás... Si no es por la tele y tal... Pues, ¿pero sabes lo que ocurre? Ahora igual al salir en la tele, en una serie que a todo el mundo le encanta y que la sigue tanta gente, ¿no? Sí, pues pero mucha más gente te parará. Pero te voy a decir una cosa. Aquí ocurre un fenómeno que en el País Vasco, en Euskal Herria, pues hay dos sociedades. La que vive en euskera, la que ve ETV, la que está en un mundo que para él es normal que te haya visto levantar piedras en la televisión o en las plazas y sigue Goenkale, pues parece que eres casi como de casa. Sin embargo, el que ve pues, otras televisiones que están en castellano y tal, pues a lo mejor, pero tú, a mí me ha preguntado hace muy poquito, o sea que estás en la tele y haces de actor, ¿eh? O sea, quiero decir que hay dos mundos, entonces, bueno, el mundo que está viviendo con ETV1, sigue el Herri Kirolak y demás, por supuesto, pues yo llevo 40 años en ese tema, ¿cómo no van a conocer? Pues en un término tan pequeño. Goenkale es que yo creo que hasta el que no entiende euskera, creo que lo ha visto, aunque sea porque tantos años seguidos, continuados, yo creo que todo el mundo lo ha visto, ¿no? Y sí tienes que la tele tiene muchas... Vuelvo a repetirte, que yo, pues por una salida que he hecho en la televisión en castellano y tal, y vas a un pueblo, hombre, te he visto en la televisión, Joncho, pero si llevo años en la televisión. O sea, pero para él, me ha visto en la televisión en ese momento y no existe la televisión en euskera. Por eso te digo que, ojo, ni a favor ni en contra, pero hay dos sociedades y dos maneras de vivir aquí y ocurre eso. O sea, te consideras euskaldun, ¿no? Porque claro, vives en... No es que me consideres, soy... Vives en Navarra. Sí, y... Para el resto del mundo no eres vasco, eres navarro. Ya. El Navarro pertenece a... Pero en un momento,
pero... No, digo, oye, yo no sé. No, sí, es que, efectivamente. bueno, Ahora me deja de decir habrá a mí. gente aquí que le moleste. En un momento, ser vasco era ser navarro. Ah, Sí, sí, hombre, por sí. supuesto. Y sí. sabes, los vascos, ahora ya que me has preguntado eso, cuando Navarra llegaba hasta Castrurdiales, los castillos de defensa del Reino de Navarra estaban entre Burgos y Santander, y uno de ellos se llama Arreba, que quiere decir hermana en euskera, y era todo Navarra. Y en un momento, el año 1200, cuando Castilla conquista a Navarra, un territorio que es prácticamente parecido a la actual Euskadi, sus habitantes dejan de ser navarros para ser castellanos, pero son vascohablantes. Por eso los vascohablantes eran vascongados, las provincias vascongadas, País Vasco, y Euskadi es una palabra que inventó Sabino Arana y desde hace 30 años es la comunidad vasca de Euskadi. Pero si miramos un poquito la historia de este pueblo, los vascos eran navarros. Vascos entendidos como vascohablantes, de lenguaje. Pero tú estás de acuerdo que Euskadi sea Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y también Navarra debería de ser. ¿O es que ahora solo quieres que Euskadi sea Navarra? Perdona un momento, no mezcles y primero entérate un poquito. Primero entérate un poquito de nuestra historia como pueblo, del pueblo pirenaico. Sí. Mira, si miras un poquito ahí, he puesto unas iniciales donde pone Irauten, que quiere decir perdurando. Nosotros, el pueblo como vascohablante, el pueblo del euskera, somos el único resquicio de la vieja Europa preindoeuropea que todavía hoy perdura. Sin estar pues, soltando la farolada. Simplemente aquí ha perdurado ese lenguaje anterior a las invasiones indoeuropeas. Somos preindoeuropeas por eso. Y en nuestra historia, aquí hubo una soberanía, que eran los reyes de Navarra, en los tiempos que no existían ni las provincias vascongadas, ni mucho menos Euskadi. Euskadi tiene 100 años de vida. El Euskal Herria es un pueblo milenario preindoeuropeo. Y aquí, después de la llegada de los romanos y demás, se formó el año 824 el Reino de Navarra. Anteriormente fue el Ducado de Baskonia. Y como tal, como reino soberano, vivió durante siglos. Y vuelvo a repetir, en 1200, cuando en la fortaleza de Vitoria-Gasteiz las tropas castellanas asediaron durante 9 meses y conquistaron ese territorio, los navarros de aquella zona tuvieron que ser castellanos, pero seguían siendo vascohablantes, vascongados, y por eso luego se formaron las provincias vascongadas, y mucho más tarde Euskadi, y mucho más tarde la comunidad autónoma de Euskadi. Menuda lección. No, lección no, es que me dices... Es verdad, está muy bien. Oye, un tío, yo he dicho desde el principio que soy un tío oculto, pero a esto me viene una pregunta. Pero eso no es ser culto, eso es tratar de conocer un poquito nuestra historia, para que luego no vayamos diciendo cositas ahí a la ligera. Bueno, de cada uno... Pero ahora sí me viene una pregunta, porque mira, a cuenta de esto de la selección de Euskadi, la selección de Euskal Herria, tú algo tendrás que opinar sobre esto, porque ahora igual una opinión de un sabio como tú, porque mucha gente no sabe la diferencia. O sea que resulta, perdona un momento, resulta que una persona, porque ha tratado de interesar y conocer su historia anterior a los últimos 100 años, es sabio. No, sabio, es el mínimo que todos teníamos que conocer, y a lo mejor las cosas funcionarían de otra manera. Que todo el mundo pues no lo sabe, ni igual ni se interesa en saberlo. Se debería saber. Esa es otra cosa. Pero por interesarse en saber, llamarle sabio a uno... Y hablamos muchas veces cosas sin saber. Por eso pues, muchas veces pues, metemos la pata y otros meten menos la pata. Pero contéstame a la pregunta. No, si te he contestado con todo lo que te he dicho con antelación. Después, a una persona que te ha dicho todo lo que te ha dicho antes con antelación, pienso que te ha respondido a todo. O sea, que tú eres Euskal Herria. No, Euskal Herria no. Hombre, Euskal Herria es algo que últimamente ha cogido otros nombres. Yo estoy en Euskal Herria, el pueblo del euskera. Ulertu didazu? Euskera egiten dugunak Euskal Herritarrak era. Hori da. ¿Y eres de la Real? Mira. ¿Te gusta el fútbol, para empezar? Te voy a decir una cosa. ¿Te gusta el fútbol? Te voy a decir una cosa. Yo he estado durante años entrenando, igual todo un año entrenando para hacer un intento de récord. Has hecho ese intento de récord y ha pasado desapercibido en los medios de comunicación y estás quemado.
Y resulta que una voltereta, una torcedura de pata de un futbolista ocupa páginas y páginas y páginas y al final eso te quema un poquito. Entonces no me preguntes, O sea, pregúntame otras cosas. ¿Pasas del fútbol? No, no es que me pase del fútbol o no. Es que ¿Pero tendrás algún deporte que te guste? Por supuesto que sí, ¿cómo no voy a tener? ¿Tendrás reconocimiento en muchos Sí, hombre. deportes? Igual el fútbol te parece una mariconada. No, en absoluto. Pero igual, el ciclismo te hace un deporte. No es ninguna mariconada. Pero es que lo que pasa es que sacamos las cosas de su sitio, que a un señor de 25 años se le pague una millonada tal cuando una persona se tiene que levantar a las 5 de la mañana para fichar, estar todo el mes trabajando, y que ese señorito en un día gane lo que el otro trabajando durante todo un año, pues eso es un poco, pienso que es un poco fuerte, ¿no? Sí, que está desmedido total. Total. Pero, eso es lo que me duele un poquito. Pero por eso un tío como tú, con unas condiciones, o tu propio hijo, que su hijo pues se dedica igual que él se dedicaba, es levantador de piedras también, y encima bueno, ha salido bueno. ¿No te da a veces pena un poco, ya que tú igual no has llegado a, porque no sé, igual te has forrado, o igual has ganado mucho dinero levantando piedras, pero no te da mucha pena igual con el físico que has tenido y con la fortaleza que has tenido, decir, joder, ¿por qué no me he dedicado a un deporte de haber ganado la hostia de dinero? Que estén estos futbolistas forrados que dan 4 patadas a un balón y yo que tengo un deporte de muchos cojones, que me cago en 10, pues que tenga que seguir trabajando. No, cojones normalmente tenemos 2, la mayoría de las personas, ¿no? Pero yo, si empecé este deporte era por auténtica vocación, consciente de que nunca me iba a forrar, ni mi pretensión ha sido, yo tengo aquí mi ganado, mi carnicería, mis trabajos, y el otro lo he hecho vocacionalmente y, por supuesto, pues si te llaman a una demostración y tal, lógicamente tienes que jugar unas dietas para cubrir gastos y te queda algún beneficio, como en muchos otros deportes que hoy en día pues pasan, les llamamos deportes de minorías. Y hay un deporte que cubre al resto. Y me has hablado de ciclismo. Ciclismo, lógicamente, es un deporte de una exigencia impresionante. Y bueno, ha habido algunos casos donde los ciclistas tienen unas fichas muy fuertes, pero la gran mayoría de chavales están encima de la bicicleta a ver cuánto ganan, ¿no? No, ahí está muy desmedido también. Claro. Así como en el fútbol, yo creo que cualquier jugador de fútbol que ya juegue en primera, pues se gana las alubias, digamos. Ya. Sin embargo, en el ciclismo, pues sí, pues claro, sí está un poco desmedido, pero sí... Y hay otros deportes... Pero sí es muy exigente. Pero hay otros deportes de una exigencia tanta o más que el fútbol, donde mucha gente, después de trabajar, se entrena, paga sus gastos y al final de su trayectoria deportiva se queda con la satisfacción de haberlo practicado, nada más. Por ejemplo, el deporte rural vasco, uno que es la piedra que hemos hablado, hay muchos deportes, muchos a elegir, y ninguno, creo que nadie pueda vivir de ello. No, pero el deporte rural vasco... Aquí en Euskal Herria, por ejemplo, que no demos pie a que esa gente pues no pueda vivir de eso. O sea, que no haya... No, pero en el deporte rural vasco, al menos tenemos la suerte de que una parte de la sociedad pues sigue eso. En las fiestas de los pueblos nos llaman, somos conocidos y tal. Pero hay otros deportes que tú lo practicas y estás ahí. A lo mejor, si eres muy bueno, puedes tener una beca para participar en una competición, a lo mejor una olimpiada. Pero estoy refiriendo, por ejemplo, a la halterofilia. Un chaval que practica halterofilia exige un entrenamiento muy serio, y como no lleves a una cota muy alta, no tienes nada. A lo mejor, si tienes la suerte de que la federación te ponga un par de zapatos de halterofilia y un chándal y poco más, y tienes que entrenar con mucha seriedad, ¿no? No es que sea solamente el deporte rural vasco, sino que hay otra serie de deportes que tienen una exigencia máxima y pasan sin pena ni gloria. Pero la culpa igual tenemos un poco el que seguimos estos deportes, porque a ver, sí, pues nosotros sí, tenemos la culpa de darle el caché que se le ha dado al fútbol, ¿no? Todo el mundo... Bueno, pero ¿qué está pasando con la televisión? La televisión en este momento, en la programación, saca un programa nuevo y como en 2 o 3 semanas no tenga la audiencia esperada, terminó el programa. La calidad no cuenta la audiencia. Y en el fútbol, pues sabemos que mueve masas, se llenan campos de fútbol, y mientras esto ocurra, pues tiraremos adelante. ¿Es así? No, no vamos a darle vueltas. Igual Iñaki también es un deporte muy sexy y también se han enganchado muchas mujeres, porque claro, el futbolista pues todos tienen una planta que están buenos, son guapos. Si tú lo ves por eso... Hombre, yo maricón no soy. Pero yo creo que en los campos de fútbol más hombres que mujeres, ¿no? Yo digo que maricón no sé si tú serás, porque no te he preguntado, porque claro, igual todo el mundo... ¿Me vas a preguntar? Sí, me gustaría que me...
No tienes pinta, desde luego. Creo más que te gustan las mujeres, ¿no? Bueno. Porque en tu deporte has tenido muchas seguidoras que te hayan acosado de decir, joder, un tío que fuerte, guapo, grande. Habrá habido muchas mujeres que te habrán aclamado, ¿no, Iñaki? Bueno, yo tengo mi mujer, tengo mi hija. Y en mi vida he tenido unas mujeres muy cerca que me han ayudado muchísimo y me vale con eso. Yo no voy a levantar las piedras y hacerlo con seriedad. Y cuando tú estás haciendo una cosa con seriedad, esas otras cosas que tú me estás ahora soltando, pues bueno, es que ni te enteras. Pero hombre, ahí mismo se me un traje así marcado y tal, y lógicamente muchas mujeres te habrán, se iban a decir, Iñaki, guapo, tal. Bueno, pues entonces pregúntales a ellas, no lo sé. Yo estaba tan concentrado con la piedra que me dedicaba a la piedra. Y ahora, por ejemplo, de actor, pues más seguimiento de mujeres tendrás, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Y de un abanico muy amplio. Vamos a recordar, para que opinen sobre la entrevista de Iñaki Perurena, para que nos manden esos emails que nos gustan tanto, pues a ver qué tal está Iñaki, qué tal, a ver si las preguntas son las correctas. Y, pues vamos a recordar, es manoamano@bilbovision.com, recuerdo, repito, manoamano@bilbovision.com. Y aparte, vamos a volver a dar a sortear una cena, sobre todos los emails que nos manden, en el restaurante de Muski, la pulpería, restaurante Rías Baixas. Y vamos a ver que nos han mandado muchos y vamos a volver a otra cena, que se cena muy bien allí. Y en el honor de Iñaki, pues mira, el que mande el mensaje más bonito, igual le hacemos un poco de trampa y todo. Esto. Bueno, Iñaki, volviendo un poquito, ya sé que de mujeres no vamos a hablar, pero, sí, hombre, ¿qué tienes? ¿De qué vamos a hablar, pues? ¿Qué opinión te da, por ejemplo, pues estas series ahora, porque se dan ahora que, bueno, series, pero bueno, programas que se ven ahora del mundo de corazón, que se llevan toda la audiencia? Se ve mucho por la vista. Tú me imagino que no verás, pero ¿qué opinión tienes también? Porque como has hecho los futbolistas... Bueno, yo te voy a decir una cosa, que en los últimos años todo esto que ves aquí lo hemos hecho nosotros y para hacer esto pues me he tenido que privar de hacer otras cosas. De ver la televisión, por ejemplo. Bueno, pues de tantas otras cosas. Yo he estado aquí muchos días de los días largos hasta las 10 de la noche trabajando, te levantas a la mañana a tomar un par de cafés, a lo mejor ojear la prensa y he metido muchas horas ahora vamos a hablar también de mi todo vida el museo, aquí y no me arrepiento de ello. He dejado de hacer otras cosas que otros a lo mejor lo pueden hacer, lo harán y por supuesto tienen todo el derecho del mundo de hacerlo. Pero a ver, ¿quién te dice a ti que mañana en el propio TV, pues mira, Antonio Resuelo está haciendo un programa y tal, que te llamen y que tengas que ponerte ahí mañana a comentar del mundo rosa? Pues tú... Mira, te voy a decir una cosa. Yo tengo que agradecer a los medios de comunicación que, pues bueno, pues me han tenido en cuenta, me han hecho muchísimas entrevistas, lo agradezco, por supuesto. Así como tú me has llamado hoy y yo te he abierto las puertas y aquí estamos charlando y por supuesto que sí. Pero llega un momento de la vida de que dices, bueno, pero si yo no tengo nada que decir, ya está, casi todo lo que he hecho en la vida ya está dicho y bueno, pues lo que yo creo que puedo decir lo estoy diciendo aquí, con esto. Y creo que la mejor manera de ocupar mi tiempo es haciendo esto. Y si alguien tiene interés por lo que yo diga, pues que vengan y lo vean. Pero te pregunto, ¿mañana te llaman a un programa, por ejemplo, para ser tertuliano y hablar de todo? Sí, me ha llamado hasta una vez. Y algunas cosas he dicho que sí, a otras que no, porque me interesen o no me interesen, o porque tengo tiempo o no tiempo. Así de claro. Y vuelvo a repetirte, en este momento estoy bastante ocupado haciendo estas cosas y no me preocupa demasiado de otras. ¿Y en el mundo de la política te meterías? ¿O eres apolítico total? Pues mira, yo creo que una sociedad que no tuviese políticos, a lo mejor igual podríamos funcionar mejor. Ojalá hubiesen gestores en vez de políticos. Porque vamos a ver, resulta que está un partido político en el poder, cambia y entra otro partido. Y ese partido monta su chiringuito y de repente una persona que no entendía de sanidad, lo ponen al frente de sanidad. Otro que no entendía en construcción, hasta el momento no tenía por qué entender, y ya le nombran pues, el que lleve todo el tema de la construcción. Si hay un señor que realmente sabe gestionar bien el tema, pues que lo gestione independientemente de los partidos políticos que estén o no estén. No sé, creo, ¿eh? ¿Ahora mismo eres seguidor de algún partido político? No, hombre, no. Yo soy seguidor de esto. Estoy cansado de muchas cosas y prefiero estar de aquí. esto ya le vamos a decir que estamos... No, pero es que estoy cansado de muchas cosas y entonces, pues bueno... ¿Pero crees que por culpa de la política vivimos esta crisis hoy en día? ¿Crees que lo han hecho mal los políticos o es que esto ya se venía a llegar? Bueno, ¿Cómo ves? Pues ¿A ti te ha afectado la crisis personalmente? Por supuesto, a todos nos afecta la crisis. Si eres parte de la sociedad y en la sociedad hay una crisis, pero ojo,
en este momento hay una crisis económica, pero también hay una crisis de valores. Y no reparamos en ello demasiado. Lo que nos atañe directamente es la crisis económica. Y si tú, por desgracia, tienes un puesto de trabajo y te quedas sin trabajo, bastante miseria tienes. Y hay mucha gente de esa. Y eso es muy serio. No es para tomarlo a broma. Las consecuencias, pues de alguien serán. De que a lo mejor estamos haciendo una sociedad que no está bien encaminada. No sé de qué. Pero es muy serio que tú veas a tu vecino, a tu amigo, que a lo mejor en un momento, o tú puedes estar sin que te llegue para fin de mes, eso es muy serio. Pero eso, y ante eso... Pero eso la culpa puede tener que... Pues no lo sé. Gente mucho más preparada que tú y yo estarán en el tema y bueno, lo intentarán. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Tú dices el gobierno actual, por ejemplo, el gobierno... No lo sé. ¿Están capacitados para pues sacar esto yo adelante? creo que ya está por encima de gobiernos porque es un tema ya a nivel mundial, ¿no? O sea, ¿crees que la política no te interesa, pero hasta cierto punto, no te metes? No hablas de política, no te gusta hablar. pero es que la política, la palabra ella misma tampoco es muy buena. O sea, por supuesto, los seres humanos estamos aquí en este planeta, tenemos que gestionar nuestro entorno, nuestra sociedad, y a lo mejor otro sistema de organizar esto sería mucho más interesante que el actual. Digo, pero no es una cuestión de 20 años, ni de 100, ni de 200, ni de 500. Crisis, guerras, imperios, conquistadores que han caído. Fíjate que en un momento toda Europa era Roma y desapareció. Y así otros imperios van cayendo. Pues a lo mejor serían otras maneras. No lo sé. Por lo menos creas en Dios, ¿no? En Dios sí crees, ¿no? Sí, pero cada uno tenemos una manera de entender y creer en Dios. En la prehistoria el sol era un dios, hoy Dios es Ronaldo. Sí, claro. Pues es así, pues bueno, pues el fútbol es una religión. Fíjate cuántos seguidores tiene. No, para todos, para los argentinos y no argentinos. En esta sociedad, en cualquier país, tú coges la prensa deportiva y ¿quién ocupa páginas? Pues bueno, pues es un seguimiento y es una manera de que la gente pues, se ocupe y se despreocupe de otras cosas, ¿no? O sea que con el tiempo vamos a llegar a ser todos unos clones, vamos a ser todos una... Nada. Pues sí. Nada, porque bueno, si no nos gusta nada, pasamos de todo y no nos interesamos por nada... Pero vamos a ver, ¿cómo no vamos a ser unos clones? Porque en este momento en todo el mundo se conoce la Coca-Cola, en todo el mundo está el McDonald's. Pues claro que sí, hombre. Están desapareciendo las culturas de los pueblos. Los pueblos ya, en esta era de globalización, tú vete a cualquier aeropuerto del mundo. Bajas del avión, pasas el pasaje y a mí si conoces en qué país estás hasta que salgas, cojas el coche y te metas en el interior de los pueblos pequeños. No te enteras. Todas las sociedades son iguales. Los hábitos actuales son iguales. O sea, hemos roto con todo lo anterior. Es muy triste eso, hombre. Y me has hablado de McDonald's, etcétera. Claro, tú que tienes una carne, que él tiene una carnicería aquí en Leiza, pues me estás diciendo que encima comemos mierda, ¿no? Pues no lo sé, no lo sé, a lo mejor no, porque, oye, ¿por qué se va a comer mierda? A mí en mi carnicería yo tengo un seguimiento sanitario y unas exigencias muy fuertes, y me imagino que en otros sitios también las habrá. O sea, lo que se vende en las carnicerías normalmente es bueno, pero que me refiero que a lo que se vende en los restaurantes igual no es tan bueno. Y en el McDonald's también es bueno. A ti con la crisis, precisamente, me imagino que no venderás muchas chuletas, que venderás mucha falda, mucho pollo. Te digo que lo que se vende en la carnicería tiene un seguimiento sanitario y en lo de McDonald's también. Lo que pasa que tú, nutricionalmente, como antes me has preguntado, pues tú tienes que tener una dieta equilibrada. Y por muy sano que sea un alimento, si te excedes en aquello ya estás haciendo una mala alimentación. Así de claro. Y para alimentarnos bien, si la alimentación no es buena, pues necesitaremos alguna ayuda. Y una de las ayudas que puede ser, que también puede pasar igual, que igual en el deporte rural puede ser el doping. Yo no sé si alguna... Hombre, doy por hecho que tú no te habrás dopado nunca. Tú, perdona un momento. En el deporte rural ha habido muchos casos de doping, Aquí no somos mejores ni peores. Mira, aquí tengo un acta del primer control antidopaje que me hicieron a mi hijo con 14 años. Hacían y hacen. Y en este momento, el último intento que hizo con la piedra mi hijo,
tú a lo mejor no has enterado, que levantó la piedra de 300 kilos hasta el hombro, se le cayó y se rompió la piedra y tal. Pues bueno, se le hizo un control antidopaje que cuesta al deportista o a que organice el evento más de 500 euros el hacer el control antidopaje, y precisamente mucha gente que a lo mejor harían intentos en la plaza y tal, no los hace porque tiene unos costes que me parece muy bien que haya un seguimiento, pero que a lo mejor el deportista que quiere hacer una prueba con una piedra o lo que sea, o con el tronco y tal, no se atreve a organizar ese intento porque tiene unos costes muy fuertes. Eso también hay que decirlo. Así estamos en el deporte rural y en algunos otros deportes. Pero tú crees que es necesario algo de ayuda. O sea, vamos a decir, a ver, yo no me refiero nunca a meterse algo totalmente prohibido, sino, por ejemplo, en otros países, como pasa en la NBA, etcétera, pues hay unos productos que aquí son dopantes, que ahí mira, no son perdona dopantes. Perdona un momento, yo tengo clarísimo una cosa. Yo quiero llegar, pero ya ha pasado mi etapa deportiva, pero la misma doctrina le he dado a mi hijo. Quiero llegar al 100% de lo que puede dar mi cuerpo haciendo las cosas como se deben de hacer, dentro de la legalidad. Y aquí tenemos una federación, un reglamento antidopaje, unos controles, y ahí tienes que pasar. Y como deportistas, en cualquier momento nos pueden llamar y tenemos que ir a pasar el control antidopaje. Como dice Aroa Aguirre, la saltadora de pértiga que está también en la serie Goenkale, cuando le hicieron una pregunta, ¿hay deportes sin dopaje? Y dice, no, pero sí hay deportistas sin dopaje. Al final es tú hasta qué punto quieres llegar en ese terreno. Lo que pasa que también en un momento hay deportes que la sociedad, la prensa y tal, para que haya espectáculo, montan una dureza tal que para subir esa dureza o la gente se rompe. Te estás refiriendo al ciclismo, por ejemplo. Bueno, pues, pero a mí me parece mal, y de verdad te digo, Iñaki, me parece fatal que siempre cuando hablamos de doping salga en boca el ciclismo y mezclemos el ciclismo. ¿Por qué? Si hay un mogollón de deportes que pues lo sabrá, existen. Lo que pasa es que yo creo que el deporte más perseguido y mucho más mirado en lupa es el ciclismo. ¿Por qué? Porque igual es el deporte más exigente y porque igual la gente sí es verdad que necesita más que otros deportes. Está claro, porque a mí me parece absurdo doparte para jugar a fútbol, por ejemplo. ¿Me parece absurdo? Sí. ¿Y los que se dopan para jugar al fútbol? Porque creo que juegan al fútbol 11 más 7 en el banquillo y si uno no está en forma, pues juega otro día. Precisamente por eso, en un campo de fútbol durante hora y media o lo que sea, están corriendo, uno pega un sprint mientras el otro descansa un poquito y tal, y dices, hijo, es que desconozco las exigencias, dice, tenemos un partido de aquí a 2 o 3 días y no sabemos si podremos, pero resulta que en la bicicleta tienes que estar 5 horas, al día siguiente otras 5 horas, y apartándonos de la dureza física que tienen esas pruebas, mentalmente, el apartarte de tu familia, de tu entorno, y que tengas que ir a correr el Giro o el Tour, mientras tú sabes que tus compañeros, tus amigos, tus vecinos están en la playa o en la tasca con el aire acondicionado tomando un refresco y tú tienes que estar allí 5 horas, dale que te pego. Psicológicamente también es una paliza impresionante. Durante 21 días y estar fuera de casa. Estamos hablando del ciclismo, yo no sé qué controles harán en otros deportes, porque aparecen más casos que en otros deportes. Yo nunca diré que en el ciclismo se dé más o menos. Yo tengo claro lo mío personal y de mi hijo que le hago un seguimiento. Yo quiero llegar al máximo y quiero que mi hijo llegue al máximo, pero dentro de las reglas de juego. Dentro de las reglas de juego, y también tengo clarísimo que la etapa deportiva de mi vida es parte de mi vida, que luego mi vida sigue. ¿Cuántos deportistas quedan luego desahuciados para el resto de su vida? Es que muchos deportistas no saben, incluso tú sabes que hay muchos deportistas que les han dado algún producto dopante para mejorar su rendimiento físico y ellos no son conscientes de ello. Por lo tanto, tú ahora mismo eres entrenador de tu hijo, tú sabes lo que tu hijo está mamando. Pero tú me has dicho una cosa antes. Mañana imagínate por lo que sea que no eres entrenador, por cualquier causa. Porque aquí no estamos para toda la vida, mañana igual a Palma. Pero perdona un momento, y otro le da otro, perdona un momento. Tú antes me has dicho, porque, hombre, ¿y cómo no has entrado en otros deportes que a lo mejor podías coger fama, dinero, esto y lo otro? Si tú empiezas a practicar deporte por coger fama, por coger dinero, por ganar pasta y tal, automáticamente estás predispuesto a hacer cosas que a lo mejor están un poquito no legales, pero con el dinero. Yo tenía clarísimo que con el deporte de levantamiento de piedras no iba a hacer fortunas, pero iba a ser muy feliz haciendo eso.
Sabía desde niño que iba a ser muy feliz levantando ¿Porque piedras. era rico así? No, porque quería levantar pero es que piedras. el dinero... Pero es que a la vez que levantaba piedras, puse mi carnicería, trabajaba mis horas en la carnicería y con mi carnicería y con mi trabajo saco para vivir, como hacen muchos otros deportistas en muchos otros deportes. Ahora, si tu meta es hacerte famoso y ganar fortunas y tal, vas por otros caminos. Pero si coges esos caminos, también estás predispuesto a coger otros caminos que a lo mejor te lleven a eso que estamos hablando últimamente. Pero lo que yo te pregunto, te voy a repetir, pero si, a ver, cuando muchas veces tienes un preparador físico, en este caso, que él, un médico, muchos deportistas tienen incluso médico personal o médico del equipo, y él te da alguna sustancia que tú la tomas, que no sabes que está prohibida, y en este caso das... Mira, a ese deportista no hay que... Perdona un momento, has hablado del médico. Yo tengo el médico del pueblo. Mi hijo, cuando tiene algún problema, que tiene también problemas de alergias, como tienen mis 3 hijos, pues vamos al médico del pueblo. Y nosotros, como deportistas, hacemos nuestros entrenamientos y no tenemos ese médico que en muchos otros deportes hay. No sé hasta qué límites hace falta tener tu médico, aparte del médico de cabecera que tengas, para practicar una práctica deportiva. No lo sé. Si, luego entonces dicen, no, las exigencias de deporte son tales que hace falta pues un preparador, un médico, esto y lo otro. Pero tú sabes que además que nunca, siempre no se está igual. El año tiene varios momentos bajones, etcétera. Y si tú estás haciendo una competición alta, ¿sí? Durante todo el año, nunca estás igual. O sea, el cuerpo no está igual. Y luego, en tu caso, por ejemplo, según te han ido pasando los años con la edad, sí, pues tú has tenido que ir perdiendo fuerza, hasta que te has llegado a la retirada. Claro. Pero habrá habido momentos que no te has encontrado tan fuerte. Ya. Y mantener esa línea... Pues bueno, pues si no estás muy fuerte no puedes mantener la línea, simplemente. Pero lo que pasa es que si detrás tuya hay unos intereses económicos y unas fuerzas que te dicen, oye, chaval, si quieres que te renovemos tendrás que dar aquí este nivel, que si no, no te vamos a renovar. Yo personalmente no me he visto en esa situación y desconozco cómo actuaría. Pero cuando tú ya, vuelvo a repetir, te entras en un terreno siendo consciente de hasta dónde puedes llegar, a lo mejor puedes evitar esas situaciones, pero bueno, no sé. Bueno, ya queda un poquito claro. No lo sé. Bueno, vamos a repetir el email otra vez, venga. Acuérdense lo de la cena, en la pulpería de Musquiz, en Rías Baixas. Vamos a regalar una cena. Vamos a ir pronto ya acabando, porque Iñaki también tiene prisa, tiene trabaja, es carnicero, luego tiene que cortar la hierba, todas estas piedras que vamos a enseñar. En invierno además se corta mucha hierba. Las gallinas, los conejos, y tiene que y los ciervos que hay por arriba. Y tallar las piedras. Que vamos a ver luego algún cuadro por ahí que tiene como todas esas figuras de atrás las ha tallado él propiamente con la ayuda de su hijo, pero bueno, su hijo parece que ha aparecido menos que él. manoamanu@virovisión.com. Te voy a hacer unas preguntas directas para que me contestes. ¿Hasta ahora no me has hecho preguntas directas o qué? Unas directas que no te gustan. Como hemos hablado de los productos dopantes, alguna vez, pues en el ámbito gracioso y tal, cuando las veces os echéis el magnesio en las manos, ¿no? No, yo no me he echado nunca magnesio, es resina. Resina, pero bueno, algo magnesio también se utiliza. Algo sí, para pues otros deportes se utiliza. Pero en el Herri Quirola se utiliza resina. Y como son polvos blancos y tal, alguna pues hacer así y tal, esos años las narices y tal, muchos, pues que digo, joder, algunos trampos estos no se echará por cocaína o algo de esto, ¿no? En tu caso no habrá pasado nunca, ¿no? Porque vicios no tienes, ¿no? Qué gracioso. Bueno, pienso que ya la entrevista... es que yo estoy aquí pues para ofreceros esto, para hablar de nuestras cosas, pero ese tipo de preguntas es que... ¿No te gusta? No, es que me parece que... No, están fuera de lugar, o no sé. Pienso que yo he intentado darle a la entrevista un poco de seriedad. Pero hay que darle un poquito cachonde al final. No, pues a lo mejor para eso buscas una persona más cachonda que yo. Ya te dije cuando me llamaste que yo cada vez soy menos cachondo. A lo mejor con 20 años yo entendía que tenía que responder a todas las preguntas que se me hacían. Y ahora como ya tengo 50 y pico, pues veo que hay unas preguntas que ya digo, bueno, vamos a cortarlo. Eres un crío todavía, o sea, que todavía estás en la flor de la vida. Sí, por supuesto que sí. Bueno, Iñaki, pues entonces... Como si tú cortas hierba en invierno, la flor la puedes encontrar en Navidades también, no te fastidies. Iñaki, ¿quieres añadir
Ahora, bueno, parte de cachondeo, pues siempre entra dentro de mi programa cachondeo, pero Iñaki quiere una entrevista más, no pasa nada. Que no, Les hombre, amoldamos no, a no. todos. No, él no le gusta ese tipo de preguntas, no pasa nada. Si estamos para Que todos. no es que Más no nos me amola. gusten. Cuando que estamos en una tasca echando un vino, me puedes hacer lo que quieras. Pero bueno, si tú vienes a donde Iñaki Perurena a hacer una entrevista, pienso que hay cosas más interesantes de qué hablar que de cachondeo. Bueno, simplemente es mi opinión, ¿eh? O sea, tú el cachondeo no te gusta, te Que gusta sí, la que seriedad. me encanta, pero que en una entrevista a hablar de cosas de cachondeo me parece perder el tiempo, porque, ojo, y con todo el respeto al cachondeo, y me encanta, pero en una entrevista, pues bueno, pienso que hay Bueno. otras cosas más interesantes. Queda dicho. ¿Alguna cosa más a añadir? Vamos a ver todo, vamos a grabar todo el entorno, ahí, aquí. Y sí me gustaría también, pues, que me ayudarías a que nos grabarían levantando alguna piedra. Eso me harás el favor, ¿no? No, yo os invito a que probéis con la piedra, que tenemos aquí algunas, y Manu, pues bueno, remángate, saca tu línea esa que decías antes, y con un poco de cachondeo levantas un poco la piedra. Venga. O sea, ¿Contento? Y luego si quieres vamos a andar en bici, ¿vale? También. Que también te seguro que yo todo cuesta el abajo mundo- y tú cuesta arriba. Bueno, vamos a levantar la piedra. Un abrazo, Iñaki, gracias Venga, por encantado. la entrevista. Venga, hombre, Es un tío sí, majo, hombre, venga. vale, Y muy vamos bien. para la carnicería ahora a trabajar, ¿eh? Venga, un abrazo.